estamos de regreso y en estos momentos Manuel Merino, presidente del Congreso, da unas palabras luego del pronunciamiento de esta tarde del presidente Martín Vizcarra. Lo escuchamos. Quiero aprovechar en esta oportunidad, antes de continuar el siguiente tema, fundamentalmente para poderme dirigir a la representación nacional y a todos los peruanos que nos deben estar viendo, para hacer las siguientes precisiones. Los audios que fueron propalados el día jueves 10 ante el Pleno marcaron el inicio de esta crisis política. El contenido de esos audios que involucran al presidente de la República y a su entorno más cercano y que ha sorprendido a la representación nacional y a todo el país, creo que es de conocimiento de los hechos que ocurrieron ese día aquí en el Pleno. Y debo comenzar en primer lugar por hacer un rechazo enfáticamente sobre las temerarias afirmaciones que me vinculan con un supuesto complot que pretendería atentar contra el orden constitucional. Soy un demócrata perteneciente a un partido político democrático que tiene 64 años de vida institucional. Mis acciones y mi convicción están dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Y soy un arduo defensor del Parlamento. Desde el inicio de mi responsabilidad asumida, gracias a la voluntad de los 130 parlamentarios, gracias a la voluntad de los grupos políticos, los 9 grupos políticos, y a la responsabilidad de mi partido político, siempre he defendido institucionalmente al Congreso. Y en estos últimos días se ha especulado mucho sobre supuestas llamadas a altos mandos militares y sobre una conversación que he reconocido públicamente en una conferencia de prensa con el comandante general de la Marina. Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna. Por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, quiero dejar en claro que no hubo en ningún momento alguna intención que se aleje del respeto al Estado de Derecho. Lo que nació como una denuncia periodística de IDL, tal como fue planteada en el reporte, ese planteamiento fue desmentido por el propio ministro de Defensa en una entrevista televisiva la noche de ayer. Del mismo modo, la ministra de Justicia ha reconocido que se ha apresurado en calificar como probable delito de sedición, a lo que se reafirma en el reportaje periodístico. Lo que pasó en el Congreso de la República en las horas siguientes del día jueves 10, con la presentación de una moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, ha sido respetando la Constitución y el reglamento del Congreso. Y es una moción que no la presenta el presidente del Congreso, la presentan las bancadas. Eso creo que es muy importante que el pueblo peruano que nos está viendo, porque aquí se está tratando de poner en el contexto de la responsabilidad del control político que tiene el Congreso, que el presidente del Congreso ha presentado la moción de vacancia del presidente de la República. Y eso creo que tenemos que rechazarlo, los democráticos, los que estamos en este Parlamento, los congresistas que de una manera representamos a nuestros pueblos con el voto popular. Lamentablemente, algunos comentarios tendenciosos difundidos en las redes, incluso desde antes de esta difusión de esos audios, ya hablaban de un supuesto complot para producir un golpe de Estado. Eso es inaceptable. Vuelvo a rechazar enfáticamente cualquier atentado en contra de la democracia que tanto nos ha costado recuperar. Quiero rechazar también el que se involucre a las Fuerzas Armadas y a los altos mandos en hechos políticos, como ha quedado demostrado públicamente en la imagen propalada durante el pronunciamiento el último sábado del premier Martos y los ministros de Defensa y de Justicia. Reitero que esta crisis tiene su origen en el contenido de los audios propalados el día jueves 10, y esos temas merecen una aclaración y merecen una explicación al país. Por eso lamento, ¿verdad?, que lamento como presidente del Congreso las declaraciones del presidente de la República en su mensaje del día de hoy, que esto siga contribuyendo a la confrontación y a confundir al país utilizando imaginaciones fantasiosas como la supuesta conformación de un pseudo gabinete, en las palabras del propio presidente.
cuando se refería hoy en su entorno de confianza. No podemos utilizar dichos sin base y sin fundamento, que solo alimentan al chisme y al morbo. El señor Vizcarra no debió utilizar la imaginación fantasiosa del pseudo gabinete, como yo no podría utilizar trascendidos no comprobados, como la supuesta visita a determinados lugares que no son convenientes en momentos difíciles que atraviesa el país. Lo más importante de todo, que el propio presidente ha reconocido los audios. Estas especulaciones, que son rebotadas y difundidas en los medios y en las redes, solo contribuyen a generar mayor confusión en momentos donde requerimos superar la crisis que vive todo el país y que lamentablemente vienen difundiendo que mi persona se habría comunicado con el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchausti, para supuestamente ofrecerle mantenerse en el cargo. Yo quiero pedirle al ministro Inchausti que, por respeto a la memoria de su padre, nuestro querido correligionario Juan Inchausti Vargas, que se pronuncie y mencione si hubo alguna llamada hecha por mi persona, de mi personal de despacho, para ofrecerle algo que solo puede representar una fantasía. Creo que merecemos los peruanos parar las fantasías. La verdad tiene que abrirse el paso. El presidente Vizcarra tiene el deber de asistir sin temor alguno ante la representación nacional para explicarle al país sobre los temas graves escuchados en los audios que son de conocimiento público. Este es mi tercer periodo como congresista de la República. Antes he sido vicepresidente de la mesa directiva y en todos mis actos siempre he tenido la responsabilidad de respetar la Constitución y las leyes de la República y nuestro reglamento. Quiero ratificar mi posición de demócrata a carta cabal y de seguidor del presidente Fernando Belaúnde Terry, que respetó siempre al Congreso de la República, aún en situaciones adversas, y que jamás se hubiera presentado a un ardid para distorsionar la justicia, manipular testigos y ocultar pruebas dentro de algún proceso en el que hubiera algún involucrado. En ese sentido, señores parlamentarios, tenemos que seguir trabajando y tenemos que defender nuestra institucionalidad, que es nuestro Parlamento Nacional. Yo reafirmo mi compromiso, como siempre lo he dicho, por nuestra institución como Congreso. Tenemos que defenderla todos. No dejemos confundirnos, porque aquí hay gente interesada. Y los problemas que lamentablemente se han originado en Palacio de Gobierno, seguramente estoy convencido que el presidente sabrá aclararlos o tendrá que aclararlos, pero que no involucre al Parlamento Nacional a que traten de dividirnos, que traten de socavarnos, que traten de enfrentarnos, que traten de confundirnos, porque eso no debemos permitirlo. Yo les agradezco este pequeño espacio que les he quitado. Muy bien, hemos escuchado entonces a Manuel Merino, a quien recién se le ve en lo largo del día desde que inició la sesión del Parlamento. No se